2. Sí. Bueno, la consigna 1 y 2, básicamente, que se pueden juntar en una misma consigna, ¿no? Sí. Bueno, el polinomio que tenemos como dato es costo total es igual a 0,38 Q cubo menos 8,2 Q cuadrado más 68,8 Q más 600. Bueno, a ver quién me puede decir cuál es el costo variable acá. El Q3 y el Q2. Todos los términos que tienen Q. Todos los términos que tienen Q. Muy bien. O sea que el costo variable es costo total es igual a 0,38 Q cubo menos 8,2 Q cuadrado más 68,8 Q. Si yo grafico eso, lo que sale es el costo variable. ¿Y el costo fijo? 600. El término independiente. El término independiente, ¿sí? Costo fijo total es igual a el término independiente, que es 600. Entonces, en una gráfica, supongo les habré dicho ya que pueden utilizar, a ver si tengo algo hecho acá, creo que tenía algo adelantado ya. Teníamos entonces que esta parte de acá, el costo variable total, es la expresión que está acá graficada en línea de puntos, ¿sí? Línea discontinua. El 600, lo voy a poner ahora, que vaya entre 0 y 22. Es esa línea de puntos que aparece acá, que como podemos ver para 2Q o Q2 vale 600, para Q10 sigue valiendo 600,
para Q20 sigue valiendo 600 y para Q22 sigue valiendo 600. Entonces, si sumamos para Q2 la línea vertical que llega hasta el valor de acá, 100 y algo, más los 600, eso me va a dar 700 y algo. Si vamos desde el eje hasta el 700 y algo, ahí ponemos un puntito. Y ese es el valor del costo total. Entonces, volviendo a la consigna 1, la parte del polinomio que grafica los costos variables totales es esta, y son todos la parte del polinomio dato, que es el polinomio completo, el polinomio total, que tiene las Q. Y la parte que no tiene las Q, que es el costo fijo total, es un número fijo, tiene un Q a la 0, por eso no es necesario escribirlo, es el 600 este que está acá. Con esto respondemos la consigna 1 y la consigna 2. ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. Bien, entonces volvemos acá. El costo total es la suma del costo variable total, que ya vimos que gráficamente se grafica en forma vertical para cada valor de Q, más el costo fijo total. O sea que el costo total es todo esto hasta ahí, es el costo variable más el 600, entre los dos juntos sumados, me dan el costo total, que es la expresión que tenemos acá. El costo variable total, como dijimos, son los términos del costo total que tienen las Q, y el costo fijo total es el término que no tiene las Q, es decir, que tiene la Q a la 0, no es necesario escribirlo. Tendríamos la respuesta a la consigna 1 y a la consigna 2. Realizar la representación tabular de los valores funcionales en relación a Q. Ustedes, para graficar, necesitan primero hacer una representación tabular. Acá vamos a hacer la representación tabular del costo fijo total, el costo variable total, y finalmente vamos a obtener el costo total. Lo que hacemos es esta gráfica que tiene en la primera columna la variable independiente, que van a ser las Q, siempre van a ser las Q, el costo fijo total, que como dato ya sabemos que vale 600 para cualquier Q, el costo variable total, que tiene una expresión con las Q, y con esto vamos construyendo la tablita del costo variable total. Después sumamos el fijo total más el variable total, y de acuerdo con la fórmula que dice que el fijo total más el variable total es el costo total, y vamos poniendo los resultados en una tercera columna, o cuarta columna, según como lo queramos ver, y estos son los valores sumados que me van a dar la gráfica del costo total. Con estos valores yo voy a poder armar puntos en el papel para poder graficar los tres costos, ¿sí? Tanto sea el fijo como el variable, y también el costo total. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? No, profe. De mi parte no. ¿Algún otro? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda aparte? No, profe. No, profe. No, profe. Claro. Muy bien. Profe, punto de Sí. inflexión. No, eso lo vamos a ver más adelante. No adelantarse. Pero igual voy a aprovechar la pregunta para aclarar. Ustedes, cuando hacen la tablita, imagínense, ustedes están trabajando en la construcción gráfica de los costos. Cuando hacen la tablita, tienen una cierta cantidad de valores de Q, que son datos. Acá dice, por ejemplo, que dentro de los datos tenemos el costo total como polinomio, y en un intervalo que ya está adelantado acá, por el momento yo se los doy como datos, después ustedes lo van a tener que elaborar solos, en donde arrancan el Q inicial en un Q0 y termina en un Q final de Q22. Entonces la tabla ya saben que arranca en un Q0 y termina en un Q22. Vuelvo a decirle, este dato yo se los doy por ahora, después ustedes van a aprender a determinar cuál es el Q final, ¿sí?
Discúlpenme, voy a mirar qué es ese mensaje que no alcancé a leer. Bueno. Entonces, la tabla en principio la vamos a hacer entre Q0 y Q22. Pero cuando ustedes hagan la tabla, y acá aprovecho para responder, le dejan unos renglones a la tablita, ¿sí? Por debajo del número 22, porque por ahí puede ser necesario que ustedes hagan algunos otros cálculos más. La idea es que tengan en la tablita los cálculos primeros que van a hacer al principio para todos los valores de Q y otros cálculos que vamos a hacer más adelante, que los tengan todos juntos. Entonces, la idea, vuelvo a reiterar, es dejen unos rengloncitos abajo, que en la medida que vamos avanzando el ejercicio, después vamos a seguir sacando más datos para la gráfica. Y esos datos es conveniente, como están presentados en forma tabular, que estén en la misma tabla para que sean fáciles de encontrar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Muy No, bien. profe. Ok, por el momento vamos a pensarlo de esta manera. Ustedes arman la tablita, ya se saben manejar con el polinomio, supongo que saben manejar la graficadora, y por otro lado, la maquinita de calcular. Esta maquinita de calcular, que es con lo que en general se puede hacer la tabla sin ningún problema. ¿Alguno tuvo alguna dificultad con eso? ¿Practicaron la tabla? Yo por lo pronto ninguna dificultad, profe. No, de mi parte tampoco, profe. Bien. Entonces, seguimos. Al margen, Ustedes, perdón, sí. profe, al margen le quería preguntar si había alguna posibilidad no sé si con la calculadora misma, además, vio que hay un intervalo de distintos valores funcionales que toma. Entonces, como para con la misma función poder calcular, ir agregándole los valores, digamos, el 0, en este caso al 22 o al 23, y que quede fija la función y que lo vaya resolviendo, como para que no tener que escribir. No sé si hay alguna forma de hacerlo así. Con la calculadora científica, Sí, con esta, sí, sí. ustedes tienen unas letritas en rojo, generalmente suelen estar según el modelo, que dice A mayúscula, B, C, D, E y F mayúscula. Sí. ¿Sí? Esas son memorias. Ajá. Ustedes pueden cargar en la memoria A el coeficiente del cúbico, en la memoria B el cuadrático, el coeficiente, ¿sí? C y así sucesivamente. Entonces ya tienen, para el polinomio ya tienen todos los coeficientes cargados. Después lo único que hacen es cargar los valores de las Q nada más. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Eso les va a ayudar un poco. Muchas gracias. Les hace ganar Por eso lo decía, un claro. tiempo. Por eso lo decía, para hacer todo más rápido. Sí. Es cuestión de practicarlo y como siempre van a trabajar con un solo polinomio en costos, una vez que cargaron los coeficientes, después ustedes, según si van a trabajar con el variable o con el total, después con eso no tienen problemas. ¿Sí? Adelantan por ahí. Bien, todavía no hicimos ninguna gráfica. Yo les muestro la gráfica como para un apoyo visual, pero todavía supuestamente la gráfica no está hecha. Ustedes lo que sí tienen hecho es la tabla, ¿sí? La tablita. Antes de graficar, lo que tienen que hacer es, cuando van a graficar, tienen que tener en cuenta de ponerle a los ejes, acuérdense, ponerle la identificación, que es lo que están midiendo. Uno mide las Q y el otro mide los costos, los tipos de costos que están en la gráfica. ¿Sí? Tantas gráficas que haya, tantos son los nombres que van a aparecer acá. ¿Cómo averiguamos el valor máximo de Q? Bueno, en principio tenemos el 22. Ya sabemos que menos de 22 no puede ser. Puede ser un poquitito más, 24, 26, ¿sí? 28 en este caso. ¿Y cómo averiguamos el valor de máximo que tiene que tener la escala vertical? Bueno, vamos por la tablita, nos fijamos que para 22, por ejemplo, el valor es de 2200. Bueno, en principio podríamos pensar un 2000, esto que dijimos, un 2200, bueno, un 2500, algo por el estilo, cosa de que quede un pedacito del eje arriba del final de la gráfica. ¿Sí? Esto lo hacemos en forma estimada,
No es que estamos siguiendo una regla rígida, sino que hay cierta flexibilidad. Ahora después voy a explicar por qué en este caso nos pasamos un poquitito del 22 y llegamos hasta el 24. Por el momento ustedes pueden trabajar tranquilamente hasta el 22, que no va a haber ningún inconveniente. Bueno, cuando dice identifique los valores funcionales, ya saben que cuando hablamos de funcionales o valores función, siempre se refiere a los valores que están acá, en el eje vertical, ¿sí? Son los nombres que tiene que tener el eje de todas las gráficas. Cuando van a hacer las gráficas, una vez que terminan de hacer la gráfica, acuérdense de identificarlas con el nombrecito que tiene cada gráfica. Bien, la consigna 3 dice que a partir de la representación tabular, realizar las gráficas de los tres costos: el fijo total, el variable total y el costo total. Entonces, con los puntitos que les da la representación tabular para cada valor de Q, donde está cada uno de los tres costos, ustedes arman todos los puntitos, los van poniendo sobre la gráfica y van graficando los tres costos. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguno ya hizo los gráficos? Yo los hice y no tengo preguntas por el momento. Yo probé Bien, un sí. poco con la aplicación que tenía de GeoGebra y también bastante bien. Perfecto, muy bien. Les recuerdo, los que trabajan con la aplicación GeoGebra, que la diferencia que van a tener con el graph es que el GeoGebra calcula automáticamente el valor del eje de las Y, o sea, el eje de los funcionales. En cambio, el graph no. El graph hay que calibrarlo, y para eso necesitamos tener la tabla. Por ejemplo, en el caso, como les decía, ¿cuánto es lo que tiene que tener el eje vertical? Bueno, se fijan en el valor 22, como para empezar, un primer valor, y ven que están en 2200, bueno, en principio lo redondean a 2500. Si ustedes no calibran los ejes y cargan la función, lo que va a pasar es que la función por ahí, como el eje está descalibrado, por ahí está por afuera de los ejes que tienen al principio. Así que no la van a encontrar en la gráfica hasta que pongan los ejes en los valores que corresponden. Por ejemplo, vamos a decir el valor de Q entre menos 2, por ejemplo, menos 3, según el tipo de escala, como para que se puedan ver los valores verticales, ¿sí? Estos, para que se puedan ver los valores verticales, nosotros le damos acá un valor negativo al eje solamente para que se pueda ver esto. Y para el otro lado le ponemos los valores que nos dan como dato o que nosotros vamos a obtener más adelante y un par de valores más, cosa de que quede un pedacito de eje como para que nos permita escribir estas cosas o alguna otra cosilla que necesitemos agregarle a la gráfica. Bien, una vez que tenemos hecha la representación gráfica, vamos a explicar el comportamiento de los costos, ¿sí? Antes de continuar con el comportamiento de los costos, quiero hacer una aclaración súper importante. Ustedes al principio van a trabajar haciendo las tablas, ¿no? Lo van a hacer en su casa, lo pueden confrontar con un graph o con un GeoGebra para ver si hay algún error. Se pueden ayudar con esa herramienta sin ningún problema. Pero la idea fundamental es que tomen conciencia de que el dato que yo les estoy dando es solamente un polinomio. Este es un punto importante. Yo les doy como dato solo un polinomio. Y con ese polinomio ustedes, ya fíjense, sacan tres gráficos. El gráfico del costo total, que está en el mismo polinomio, el gráfico del costo variable total, que está también en parte del mismo polinomio, y el costo total, que de hecho es todo el polinomio. Fíjense que con un solito polinomio ya estamos sacando tres gráficos. Y vamos a sacar varios más todavía. Este es el punto importante que quiero recalcar. Insisto, con ese solo polinomio vamos a sacar cualquier cantidad de gráficos. Esto es para que se vea el nudo de la cuestión, que todos los gráficos en definitiva se están dependiendo de un solo polinomio. Por lo tanto, hay relaciones entre un gráfico y el otro que son fuertísimas. ¿Por qué? Y porque están dependiendo de un único polinomio. El polinomio del costo total es el polinomio que tiene todos los datos, ¿sí? Y dentro del costo total, el polinomio más importante es el del costo variable total, que es el que tiene las variaciones de los costos, las primeras variaciones que estamos analizando, que son cómo varía el costo
para cada valor de Q adicional que se venda o que se produzca en el negocio. Bien, aclarado entonces el punto de que hay relaciones fuertes porque estamos trabajando con un único polinomio y las relaciones matemáticas salen todas de ese único polinomio, entonces teniendo esto en mente, seguimos. Los comportamientos van a seguir justamente esas rigurosidades. El comportamiento del fijo total. En principio podemos decir que el costo fijo total es un valor que, como bien lo habíamos estudiado en la definición de la unidad 2, es independiente del nivel de Q. Fíjense que para cualquier nivel de Q, el costo fijo total siempre vale el mismo número. En este caso, podemos decir que el valor fijo es un valor fijo que en este caso particular está en 600, pero eso va a depender, obviamente, de cada polinomio. Respecto del comportamiento del fijo total, ¿alguna pregunta? No, No, profe. profe, tampoco. Muy bien. Respecto de la construcción del polinomio, por el momento la situación está planteada así. Yo les doy el polinomio y ustedes trabajan con el polinomio y hacen todos los análisis, los estudios y explican los comportamientos. Naturalmente que cuando estemos más avanzados, ustedes en tercer año van a poder generar el polinomio, ¿sí? Vamos a ver algunas técnicas matemáticas para poder, a partir de los datos empíricos que tiene la empresa, poder armar el polinomio que explica la conducta. Está, digamos, vamos a esperar un poco, no es la idea de este cuatrimestre que ustedes hagan ese polinomio, ¿sí? Necesitamos por ahí trabajar un poco más y después en otros años, con otras materias que se van sumando en los conocimientos, en los contenidos, vemos cómo se construyen esos polinomios. Igual ustedes tienen una herramienta ahí en el graph que les permite hacer eso sin necesidad de hacer ningún cálculo como los que haríamos después para encontrar el polinomio. Lo encuentran en forma bastante automática. Voy a ir al gráfico para mostrarles nada más. Si ustedes cargan una tablita con los valores XY y le dan aceptar, entonces aparecen todos los puntitos acá, vamos a suponerle todos los puntitos de un costo por vez, un juego de puntos para un costo y otro juego de puntos para otro costo. No vayan a mezclar porque se va a armar un balurdo terrible. Cada gráfica tiene su propio juego de puntos. Cuando ustedes hacen eso, automáticamente este icono de acá se va a activar. Y eso, ustedes si hacen clic ahí, les va a aparecer la posibilidad de que la graficadora les dé la gráfica de lo que sea que represente esa línea de puntos. Es una herramientita que les comento. Ustedes pueden armar la tabla para valores, vamos a poner solo del costo variable, las relaciones Q, costo variable total, las ponen en la graficadora, le dan clic, se grafican todos los puntitos, entonces se activa, como decía, este icono, le hacen clic ahí y le dicen, bueno, quiero que grafique entre 0 y 22, por ejemplo, y automáticamente aparece la gráfica. Bien, la técnica matemática para hacer eso, como les decía, recién la vamos a ver en tercero, en una materia que tiene que ver con modelos matemáticos para tomar decisiones en la empresa. Bueno, volvemos al asunto del comportamiento del costo. No hay dudas con relación al comportamiento del costo. Ya sabemos que es independiente del nivel de Q. Vamos al costo variable total. El costo variable total sí depende fuertemente del nivel de producción. Cada Q adicional que se produzca varía el costo variable total. Le provoca una variación. Otra característica que tiene el costo variable es que si no se produce nada, ese costo vale cero, porque justamente es el costo que depende del nivel de producción. Por lo tanto, el variable, si no se produce nada o si no se vende nada en una empresa comercial, ese costo vale cero. A diferencia del fijo total, que sabemos que si se produce mucho o si no se produce nada, siempre termina valiendo lo mismo. Así que para un Q0 de producción o de venta, el costo fijo vale el costo fijo. Si se vende poco, mucho, o si se produce poco o mucho, el costo fijo sigue estando siempre en el mismo valor. Otra característica es que el costo variable va aumentando en la medida que aumenta Q.
Y es siempre creciente, es una gráfica que siempre crece. No se observa que decrezca para ningún Q. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto es importante. Si yo estoy produciendo cierto nivel de Q, por ejemplo, 6 unidades, el costo, digamos que en números redondos estaría algo así como en los 800. Bien. A ver, acá tengo un poquitito tapado los valores, estos, así que le voy a dar un poquitito de eje negativo, un poquitito más, para que se puedan ver mejor. Esto está en -2, vamos a ponerlo en -3. Ahí se puede ver perfecto acá, agrandando un chiquitín el eje vertical, el eje negativo de las Q para que se pueda ver bien este número, sobre todo que es el más grande. Bueno, estábamos en que, fíjense que para Q6 el valor es 800, ¿sí? Y para Q8, si bien entre Q6 y Q8 el costo crece muy poquitito, fíjense que apenas crece, el valor que se puede ver acá es muy chiquitito, la variación es pequeñísima, crece, nunca decrece. No puede ser que yo estoy produciendo un artículo y por una unidad adicional, que le tuve que poner materia prima, le tuve que poner mano de obra, le tuve que poner gasto fabril, ¿sí? El costo se vaya para abajo, que el costo sea menor por producir una unidad adicional, ¿sí? Eso no es posible, es directamente imposible. Por lo tanto, cuando terminen de hacer las partes prácticas, ustedes van a notar, a ver si lo tengo acá, o no lo abrí todavía. Acá está. Bien. Voy a poner acá, decía, dos costos, dos gráficos, dos ejes. Vamos a decir que esto es un costo variable total. Ya sabemos que el costo fijo total, como es la suma del variable total más el fijo, el costo, perdón, voy a decirlo de vuelta. El costo total, como es la suma del variable total más el fijo total, todas las variaciones que tenga el variable total se reflejan exactos en el costo total. Lo único que el costo total está aumentado en el valor del fijo, pero las variaciones que se producen siguen exactamente un calco del costo variable. Decía, no puede suceder que al aumentar el valor de Q por el nivel de producción, el costo haga un comportamiento de estas características, ¿sí? Acá tengo que entre este valor de Q y este valor de Q, el costo está descendiendo. No puede ser eso. No existe. El que hace una cosa de esas, aparte de que va a desaprobar y que ni siquiera voy a corregir el examen, yo veo ese error y ya no lo corrijo, eso quiere decir que el alumno no entiende cómo está funcionando matemáticamente el modelo. El hecho de que el costo variable total, así como el costo total, sean siempre crecientes, eso se va a identificar por el comportamiento de un costo que lo vamos a estudiar apenas en un momento más adelante, que es el costo marginal. El costo marginal, como ya sabemos, es el costo que me indica la velocidad con la que cambia el costo total. Si el costo total es siempre creciente, vamos a observar entre el comportamiento del costo marginal que el costo marginal va a ser siempre un valor positivo. Si el costo total llegara a tener una parte que desciende, el costo marginal automáticamente se transforma en negativo. Eso es un imposible. El hecho de que el costo total descienda, o el costo variable total descienda, significa que el marginal se va a poner negativo. Y el marginal nunca puede estar negativo. Siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, si hace una cosa de esa, es porque ya no está entendiendo cómo funciona el marginal. Y
Ya de ahí en más ya, no, ya está, ya no podemos hacer mucho más razonamiento. Vamos a ponerle acá el Q, y esto vendría a ser costo variable total. Así que acuérdense a la hora de hacer la gráfica, este detalle que lo estoy puntualizando justamente para que no vaya a aparecer una cosa rara. Tampoco el costo se va a mantener horizontal si aumentan los valores de Q, ¿sí? Por ejemplo, viene creciendo y a partir de un valor de Q se va a mantener horizontal, porque yo estoy aumentando los niveles de producción. Si aumento los niveles de producción, tiene que aumentar el valor del costo. Que lo haga en un valor pequeñito, sí, eso puede ser, pero, pero siempre crece un poquitito. Siempre crece. Para cada valor adicional de Q, el costo variable total siempre crece. Y como el costo total es la suma del variable más un número fijo, que es el costo fijo, las variaciones que se reflejan en el variable total tienen que ser exactamente las mismas variaciones que se reflejan en el costo total. ¿Preguntas, dudas? No, profe, de mi parte no. Bien. Va aumentando en la medida que aumenta Q, el costo variable es siempre creciente y no se observa que decrezca para ningún Q. Otra característica, pueden observarse 3 zonas de crecimiento, la primera comenzando desde Q0, el costo variable total inicia creciendo rápidamente, pero a medida que aumenta el valor de Q, crece cada vez más lentamente, hasta más o menos en este caso particular, un Q4. Es una zona de ineficiencia de costos, ¿sí? Después aparece una segunda zona entre Q4 y Q9 más o menos, que aunque sea siempre creciente, lo hace lentamente, comparado con la primera zona, más o menos hasta un Q9. Esta es una zona de eficiencia en los costos. Y después aparece una tercera zona que más o menos a partir del Q9, ¿sí? Y para todas las Q sucesivas, crece cada vez más rápidamente. Esta es otra zona de ineficiencia de los costos. Vamos a ver eso en la gráfica. Fíjense que la velocidad con la que cambia el crecimiento de los costos entre Q0 y Q4 es bastante rápida comparada con la que hay entre Q4 y Q8 o Q9, que es una zona donde está bastante achatada la gráfica, ¿sí? Crece despacito para un intervalo, ¿sí? Que es básicamente más o menos el mismo número, estamos entre 0 y 4, y entre 4 y 8, 4 y 9, estamos básicamente en la misma cantidad de Q, pero observamos que la velocidad con la que crece el costo a partir del Q4 es mucho más lenta que la velocidad con la que hay entre el 0 y el 1 o entre el 1 y el 2, incluso hasta el 0 y el 4. ¿Se observa esta propiedad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A partir de un Q9 más o menos, ¿sí? Observamos que la velocidad del costo empieza a crecer. Entonces vemos que entre Q0 y más o menos Q4, ¿sí? Después vamos a hacer un análisis más detallado el año que viene en microeconomía acerca de cómo determinar hasta cuál es el Q donde hay una ineficiencia de costos. Entre el 0 y qué valor de Q hay una ineficiencia de costos, eso se mide algebraicamente. No lo vamos a hacer en este año. Este enfoque económico les permite adelantar un tema de microeconomía, de los varios que hay, les adelanta un tema relacionado con el comportamiento económico de los costos. Les va a servir para el año que viene. Acuérdense que no es cuestión de aprobar el examen ahora y olvidarse. El año que viene lo van a necesitar. Decía, la primera zona donde los costos crecen rápidamente, hasta más o menos un Q4, estamos en una zona de ineficiencia de costos. Y entre Q9 y hasta Q22 o más, estamos de vuelta en otra zona de ineficiencia de costos. Así que la zona eficiente va a estar entre más o menos un Q4 a un Q9, más o menos. ¿Por qué hay una ineficiencia de costos en el primer intervalo de las Q? Bueno,
podemos poner como ejemplo un caso. Supongamos que ustedes son microemprendedores. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con se van a dedicar a vender tortas y tienen en su casa 3 cocinas, 3 hornos para hacer tortas, ¿sí? Al principio del negocio posiblemente empiecen a vender algunas tortas, pero no suficientes como para estar utilizando simultáneamente las 3 cocinas. Posiblemente estén utilizando una cocina y haya un tiempo muerto que no usan esa única cocina y tampoco usan las otras 2, ¿sí? Está clarísimo que hay un excedente de capital en relación a la cantidad de mano de obra que se está aplicando para ese capital. Esa relación capital-trabajo, ¿sí?, tiene una optimización que está desbalanceada claramente cuando el nivel de producción es muy bajo. Hay mucho capital para el nivel de producción que se está realizando. Por lo tanto, ahí es donde se mide la ineficiencia del costo. Hay una parte del capital que no se puede terminar de amortizar o no se amortiza correctamente y no se está usando. Hay una cantidad de dinero disponible que está inmovilizado en la forma de capital que no tiene rendimiento. Por lo tanto, los costos entonces van a ser mayores porque estamos midiendo también esa pérdida. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, Sí, a partir de Q9, lo que está pasando es un proceso inverso. Supongamos de vuelta, volvemos a nuestro hipotético negocio de tortas, y para producir los niveles de venta van aumentando, los niveles de producción van aumentando, contratamos, digamos, una persona más que ya están trabajando 2 en la cocina con los hornos, y digamos que con eso estamos en la zona óptima del costo, entre 4 y 9 más o menos, estamos en una zona óptima. Pero a partir de ahí, nosotros lo que estamos queriendo es tratar de aumentar los niveles de producción. Entonces contratamos a otra persona más. Y después forzamos un poquito y contratamos a otra persona más. Esas personas adicionales que van entrando no aumentan significativamente los niveles de producción. En cambio, sí aumentan significativamente los niveles de costos. Por lo tanto, lo que está pasando en la segunda zona de ineficiencia es que para la cantidad de cocinas que hay demasiada gente, ¿sí? De vuelta, la relación capital-trabajo se ha desbalanceado, pero en este caso se ha desbalanceado al revés. Es decir, que hay un excedente de trabajadores, ¿sí?, en función de la cantidad de capital disponible que tiene la empresa. Es decir, la capacidad de producción que tiene medida en dinero por el equipamiento que hay para producir. ¿Dudas? ¿Preguntas? De mi parte no. No, profe, me parece No, tampoco. Mía profe. tampoco. Bien. Digamos que solamente esto es un comentario como para que ustedes lo puedan mencionar, que hay 2 zonas de ineficiencia. No hace falta entrar en mayor detalle, porque eso lo vamos a ver mucho mejor desarrollado el próximo año en microeconomía. En el primer caso, vamos a decir que las unidades de capital van produciendo una utilidad. Nosotros la vamos a llamar también la utilidad marginal. Y la cantidad de personas que están trabajando también tienen una utilidad. En la medida que vamos aumentando la cantidad de personas, ¿sí?, la utilidad marginal va disminuyendo. En ese caso, la empresa está generando un nivel de costos más alto. Un concepto más o menos que anda cerca de lo que Marx llamaba ¿cómo es que lo llamaba? Bueno, no me viene ahora el nombre. Punto de inflexión. ¿Cómo? Punto de inflexión. No. ¿Referido a qué, profe? ¿Referido a qué tema? ¿Qué decía? Marx se refería a que una parte de, digamos, de lo que produce el trabajador se lo queda el capital, ¿sí? La plusvalía. Digamos que una parte de la plusvalía nosotros la podemos asociar, en parte la podemos asociar a las utilidades marginales que tienen los trabajadores. Quiero aclarar que las ideas de Marx planteadas en aquel momento que lo hizo,
con los avances legales que tenían las regulaciones de contratos de trabajo, comparadas con las que han evolucionado a lo largo de las décadas en el mundo, hoy por hoy ya es muy discutible el hecho de que el empresario se quede con una plusvalía en el sentido como lo estaba planteando Marx. Naturalmente que sí hay una diferencia entre lo que produce el trabajador y lo que produce el empresario, ¿sí? Por ahí hay algunos que tienen la idea de que se debería de distribuir todo, cosa de que en realidad es incorrecto, porque el empresario, ese plus que tiene, es El la capital que compensadora aporta. del riesgo. ¿Cómo? No es parte del capital que aporta también. No, no, bueno, sí, pero sí, pero además el empresario tiene que considerar, aparte del riesgo, tiene que considerar el hecho de volver a hacer nuevas inversiones. Todo ese superávit que le queda lo tiene que utilizar específicamente para eso. Por supuesto, en la medida que van avanzando las regulaciones legales, parcialmente se va tomando una parte de ese dinero, ¿sí? Por eso digo que los desequilibrios que había en la época de Marx a la fecha de hoy han disminuido sensiblemente. Digamos que por ahí si se distribuyera todo el excedente entre patronos y empleados, posiblemente no se actualicen las maquinarias porque no había un recurso financiero para hacerlo. Aunque también, por supuesto, cuando la empresa ya tiene un gran tamaño, eh, eso no es mayormente importante. A valores de sueldos de hoy, ¿no? Bueno, volviendo al punto. Profe, una consulta de lo que estaba hablando, Sí, muy breve. ¿Se podría decir que la ganancia del empresario es, el, hablando de ganancia, ¿no? Es el restante, digamos, el porcentaje que él gana, o sea, el porcentaje que le corresponde por el capital que aporta, menos la reserva que tiene que hacer para las inversiones, para las potenciales inversiones? lo plantearía más sencillo. La ganancia que tiene el empresario estamos hablando de ganancias, Exacto, de ¿no? ganancia, quitando los costos porque si no, no. Exactamente. Ceteris paribus para un periodo Sí. determinado sería todos los ingresos que tenga Ujú. menos todos los costos que tenga. Eso sería en principio lo que vamos a reconocer como la ganancia bruta, que fue con lo que empezamos por allá en la unidad 1 en costos, Sí, ¿sí? sí, sí. La ganancia bruta. Ahora, esa ganancia bruta puede tener varias lecturas. A la ganancia bruta obviamente le vamos a sacar después los costos fijos y nos queda la ganancia neta. La ganancia todavía es ganancia bruta, Ujú. descontando los costos fijos. Después le podemos descontar las amortizaciones y demás. Y después seguimos por los impuestos y así sucesivamente. Ahora, dentro de lo que son los costos, desde el punto de vista microeconómico, o Sí. desde el punto de vista económico, la curva de costos totales incluye el costo de pagar al empresario por trabajar como empresario. Y Entiendo. desde el punto de vista teórico, este es un concepto importante, que lo vamos a trabajar mejor el año que viene, pero lo adelanto por tu pregunta. El hecho de que el empresario incluya entre los costos su propio sueldo, ¿sí? O sea que va a quedar una plata fija, ¿sí? Que va a cobrar todos los meses por trabajar de empresario. Entonces, el dinero que quede por encima de eso, de ganancia, Ujú. esa es la superganancia, Claro. A ¿sí? eso me Que refería. contablemente no es medible, es medible No, económicamente, ¿sí? como flujo de activo, digamos, de forma financiera puede ser. Sí, sí, queda como un flujo en forma financiera de Perfecto. dinero que es la superganancia, porque ya en la curva de costos están incluidas las amortizaciones, por lo tanto la Sí, reposición de capital ya está calculada en la curva de costos. perfecto. Están Gracias, profe. incluso también calculados todos los costos financieros que tengan que ver con el desenvolvimiento del comercio. Todo lo que Claro. exceda de esa ganancia es la superganancia. Buenísimo. Gracias, profe. Bien.
Vamos a suponer el caso que una empresa tenga una ecuación que sea la siguiente: ingresos menos todos los costos fijos y variables es igual a cero. Si es así, entonces estamos diciendo que la empresa no está perdiendo plata. El sueldo del empresario se está pagando al 100%. Lo que no está teniendo es un superbeneficio. Bien, seguimos. Comportamiento del costo variable. Hablamos de las dos zonas de ineficiencia. Vamos al costo total. El costo total es la suma ya sabemos, del costo fijo más los variables. Por lo tanto, tendrá un comportamiento combinado de ambos componentes. Ya saben que cuando hablamos de combinado nos estamos refiriendo a que, claro, están sumados. Va a estar más arriba que el costo variable en la cantidad que valga el costo fijo. Pero las variaciones, la velocidad con la que cambian los costos va a ser la misma para los dos costos, para el total y para el variable total. Para el Q0, el costo total asume el valor del costo fijo total. Esta es una parte importante del comportamiento del costo total. Cuando no hay niveles de producción o de comercialización, el costo para Q0 va a ser el costo fijo. Para todo Q mayor que 0, el costo total asume el valor del costo fijo sumado al valor del costo variable que va aumentando, ¿sí? Por lo tanto, tendrá también las mismas tres zonas de crecimiento del costo variable total y para los mismos valores de Q que tiene el costo variable total y en el mismo orden, ¿sí? Tal cual es un cálculo del comportamiento de la variable total. Como dijimos, el costo total crece a la misma velocidad que el variable total, pero aumentado en el valor del fijo, ¿sí? Para valores altos de Q, del 18 en adelante en la gráfica, el costo total y el variable total parecen juntarse, pero se trata de una ilusión óptica, ¿sí? Esto lo vamos a ver acá. Vamos a ver. Si Q vale 0, observen que acá tenemos 600 unidades en 3 cuadraditos. Vamos a ir a algo que sea más o menos fácil de visualizar. Para Q6, observen que seguimos teniendo 600 unidades representativas en 3 cuadraditos, en la altura de 3 cuadraditos. Para 14 unidades tenemos, de vuelta, 600 unidades graficadas en la altura de 3 cuadraditos. Para 18 sigue siendo igual. Y para 24 sigue siendo igual. Son 3 cuadraditos por una cantidad nominal de dinero de 600 pesos. Observen que las gráficas, aunque nosotros las miramos rápido, parecen que se juntan, al final se van juntando, ¿sí? La distancia vertical que hay, la vertical, para cada valor de Q, sigue siendo el fijo. Es decir, que el costo total está aumentado en el variable total en la cantidad del fijo. Así que están paralelas, aunque visualmente parezca que se están juntando. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Por ahora no, profe. Bien. Muy bien. Llegamos a la consigna 6. Dice, determinar el punto de inflexión para el costo variable total y el costo total si es que lo hubiere. Bueno, ¿qué es un punto de inflexión? ¿Alguien sabe lo que es un punto de inflexión? Sí, un punto donde cambia el sentido de la curva. Pasa de ser, de ser creciente a decreciente o viceversa. No, ¿No? no. El punto de inflexión, si la curva viene creciendo, ¿sí? La curva viene creciendo, pasa por el punto de inflexión y sigue creciendo. O, si viene decreciendo, pasa por el punto de inflexión y sigue decreciendo. En este caso, como es una curva de costos, siempre está creciendo. Así que viene creciendo, pasa por el punto de inflexión que está siempre relacionado con un valor de Q, ¿sí? Siempre está relacionado con un valor de Q, porque ese punto de la curva tiene dos coordenadas, uno es Q y el otro el valor en pesos, ¿no es cierto? Pasa por el punto de inflexión y después sigue creciendo. ¿Qué es lo que hace, digamos, identificar que haya un punto de inflexión? Que la velocidad con la que viene creciendo por atrás de Q, del Q de punto de inflexión,
¿sí? Trae una velocidad. En este caso ya sabemos que es una velocidad que arranca rápido y viene frenando, 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 hasta que llega al Q de punto de inflexión. En el Q de punto de inflexión, la velocidad no es cero. El cambio de la velocidad del costo total no es cero, pero está muy cerca de cero y es el punto más lento que tiene la curva. A partir de ahí, en el Q siguiente al Q de punto de inflexión, empieza a aumentar la velocidad de vuelta. Es Me decir, lo que es un... confundí con el punto de inflexión del costo marginal, profe, por eso. Disculpen. Ajá. Está bien, no hay problema si esto lo estamos explicando, recién estamos entrando en la aplicación. Entonces, decía, en este caso el punto de inflexión, en este caso no, el punto de inflexión siempre marca digamos, un cambio de velocidad. Venía creciendo la gráfica, pero se venía desacelerando hasta que llegó al Q del punto de inflexión. Un valor de Q, asocienlo siempre al Q. Y todas las explicaciones se asocian a valores de Q. Y a partir de ese Q para Q mayores empieza a aumentar la velocidad con la que crece el costo total o el costo variable total, que ya sabemos se manejan en forma paralela, así que las velocidades son iguales para los dos. Ahí tenemos entonces el concepto de lo que significa punto de inflexión. Ahora, vamos a ver acá una gráfica. Ahí tenemos el punto de inflexión en 7.19, ¿sí? En 7.19, en Q 7.19, tenemos los puntos de inflexión. Bueno, ¿cómo se determina analíticamente el punto de inflexión? Este gráfico que ustedes ven acá, que está más desarrollado más adelante, porque después lo volvemos a ver bien, a ver si capaz que en este mismo no, bien. Este gráfico que tenemos acá es el costo marginal. El costo marginal me indica la velocidad con la que está cambiando el costo total. Vamos a ir acá. Eso es lo que hacía Tienen, referencia antes. sí, Por eso tienen que hacer, sí, tienen que hacerlo en dos escalas distintas. Yo los puse juntos ahí, nada más que para que vean una relación por única vez entre el costo variable total y el costo marginal. Pero nosotros en lo sucesivo después lo vamos a hacer en gráficas diferentes. Lo que tienen en común las dos gráficas, vamos a hacer una gráfica arriba y en la misma hoja, no en cualquier lado, en la misma hoja, abajo, otro gráfico que tiene el eje de las Q idéntico al eje de arriba. Justamente lo hacemos en la misma hoja para que los ejes de las Q se puedan comparar entre lo que pasa en el gráfico de arriba y lo que pasa en el gráfico de abajo. Algunos alumnos se mandan la de que hacen el gráfico de los costos totales en una hoja y el gráfico de los costos marginales en otra hoja. Eso le baja a punto, al toque. Porque la idea de hacer las dos gráficas en la misma hoja es que se pueda comparar con facilidad. Yo estoy mirando los Q de abajo y estoy mirando los Q de arriba en la misma hoja. ¿Sí? En este caso vemos que la velocidad, si hiciéramos una gráfica intuitiva de la velocidad, digamos que el punto de inflexión estaría a ojímetro, estaría más o menos por acá. Por lo tanto, la velocidad con la que cambian los costos, digamos que tendría que tener una forma así. En la medida que van aumentando los valores de Q, la velocidad, que es la gráfica que indica la que acabo de graficar recién, que es el costo marginal, tiene que descender, porque se está viendo que desciende. ¿Se nota claramente cómo es esto? Sí, profe. ¿Lo explica de vuelta, Explica, profe, profe, por ahí, favor? bueno, ahí me perdí. Observen que para Q2, vamos a ponerle, fíjense todo lo que crece el costo. Entre Q0 y Q2, la velocidad del costo, la pendiente de la gráfica del costo es bastante empinada. Entre 0 y 2. Ahora vamos a hacerla entre
3, 4, 5, 6, entre 7 y 9. Sigue habiendo un delta Q de 2. Pero acá la gráfica está creciendo desde este valor hasta este valor. Crece menos de un cuadradito. Antes, para un Q de 2, un delta Q de 2, crecía 2 cuadraditos y medio. Y ahora, para el mismo delta Q de 2, crece menos de un cuadradito. Se ve que la velocidad de cambio es mucho más lenta. ¿Está bien? Ok, sí. Perfecto. ¿Se puede graficar la velocidad de cambio? Sí, se puede graficar de todo. Eso da gusto. Se puede hacer gráfica de todo. ¿Cómo lo vamos a graficar intuitivamente a esto? Y bueno, para valores bajos de Q, el valor de la velocidad de cambio es alto, y en la medida que aumentan los valores de Q, el valor de la velocidad de cambio va disminuyendo. Ya entendí. Lo que estamos midiendo acá, me da trabajo porque la tablita esta, imaginemos una curva más o menos elegante, es que está disminuyendo la velocidad. Lo que está midiendo ese costo que estoy poniendo ahí es el costo marginal, es decir, está midiendo la velocidad con la que cambia el costo total, ya sea el variable o el fijo. Los dos tienen el mismo marginal porque los dos tienen los mismos cambios para cada valor de Q. Las velocidades de cambio son las mismas para las dos, porque lo único que lo diferencia al total del variable total es un número fijo. Las velocidades con las que cambian son idénticas en uno y en otro. Así que el marginal del variable es la misma gráfica del total. Y a partir de ese valor de Q, observen que a partir de ese valor de Q, el marginal va a empezar a subir de vuelta. Porque la velocidad del costo total empezó a aumentar. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No, profe, No, ahora profe, sí. no. Muy bien. Hice acá un pequeño error. Observen que acá hay un valor mínimo por debajo del que yo marqué. Si encuentro algo así en el examen, eso le va a bajar nota. Así que como yo también me mandé el mismo moco, lo que tengo que hacer, y lo que tendrían que hacer cada uno de ustedes cuando les observen algo por el estilo, ¿sí? El mínimo del marginal tiene que coincidir con el punto de inflexión. Ay, me pasé. Tengo las manos muy frías y la tablet también está fría. Como pueden ver, yo tengo un poco más de una década graficando y me da un poco de trabajo. Así que háganse una idea de lo que tienen que trabajar ustedes para practicar esto, ¿no? Ahí tendría el mínimo y a partir de acá me voy para arriba. Eso ayuda a orientarse, profe, con la tabla. Digamos, a mí me ayuda mucho. O sea, en la tabla lo hago. No, después lo vamos a Cuando hago los. calcular, sí. No, simplemente que cuando hago los cálculos, a mí me resulta más fácil hacer los cálculos de una vez, hacer la tabla. Después sí por el gráfico tomo lo que dice de graficar el costo marginal apartado abajo del resto de los costos. Pero por ahí al hacer la tabla, para ya tener todos los valores y tener todos los cálculos ya hechos, me es más práctico para después guiarme con los Sí, valores sí, apenas. sí, 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 está perfecto. Está tal cual como vos lo decís. Yo lo adelanto para que tengan un apoyo visual nada más, pero siempre se trabaja primero con la tabla. Bueno, volviendo al costo marginal, observen esto. En el mínimo del costo marginal, en este Q que es el mínimo, observen esto. ¿Qué signo tiene el costo marginal? Positivo, perdón, negativo. No, no, Positivo. positivo. Para este valor de Q, el valor del costo marginal es este número que está acá, y es un número positivo.
Eso quiere decir que cuando el costo variable total llegó a la mínima variación de la velocidad, está creciendo. Voy a decirlo de otra forma. Ustedes vienen manejando un vehículo o ven, están en la vereda de en la vereda de una calle cualquiera. Y un auto viene por la calle. Y de repente se cruza un perro, por ejemplo. Entonces el auto frena, ¿sí? El conductor frena. Pero antes de que el auto se detenga, el perro ya se fue. Entonces, antes de que el auto se detenga, el conductor levanta el pie del pedal de freno y el auto, sin haberse detenido nunca, o sea, siempre estuvo avanzando, sin haberse detenido nunca, empieza a tomar velocidad de vuelta. Lo que se produjo fue que el auto no paró, no se quedó quieto, descendió la velocidad, pero nunca llegó a cero. Y antes de que llegue a cero, que el auto se detenga, volvió a tomar velocidad otra vez. Esto es exactamente lo que está describiendo el costo marginal respecto de cómo se comporta el variable total, o sea, cómo se comporta también el total. Si bien se desacelera, nunca termina de desacelerarse, siempre tiene algo de cambio, que es lo que refleja la parte positiva del costo marginal. Y después empieza a aumentar los valores y cada vez acelera más. Si ustedes hacen una gráfica donde el costo variable total tiene una panza y se va para abajo, entonces el marginal tendría que mostrar que está funcionando al revés la cosa. Tendría que irse para un valor negativo. Se iría del valor positivo que está acá. ¿Sí? El mínimo del marginal asumiría un valor negativo. Y eso no puede ser. Si ustedes hacen una gráfica que tenga una caída, significa que no están entendiendo lo que está pasando con el costo marginal. Ahora, el punto de inflexión lo que está marcando es donde la velocidad alcanzó el cambio, ¿sí? Alcanzó su mínimo valor, pero siempre creciendo, y a partir de ahí empieza a aumentar de vuelta su valor. Eso se va a dar en un valor de Q, y ese cambio de velocidad lo llamamos el punto de inflexión de la gráfica, que no es una cosa que tenga que ver con los costos, es una cuestión que tiene que ver con cualquier gráfica. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, profe, todavía no. Muy bien. Si nosotros sacáramos la marginal de esta, eso lo vamos a dejar para la próxima reunión, la marginal del costo marginal sería la segunda marginal del costo variable total. Lo llamamos la segunda marginal. Y así cada marginal que saquemos de una marginal. Veríamos que, ¿qué me dice la marginal? La velocidad de cambio de su principal. Acá está descendiendo. Acá desciende. Pero desciende cada vez más despacito. Si ustedes observan bien, desciende cada vez más despacito hasta que en ese valor de Q, donde está el punto de inflexión, ¿sí? Alcanza el mínimo. Y después otra vez vuelve a lo que sea. Entonces, la marginal de la marginal va a ser una cosa así. Esto sería el costo marginal 2. Vamos a llamarlo a el costo marginal 1. Quiere decir que desde este valor de Q en adelante, el costo marginal 2 asume valores positivos. Su principal está aumentando. Y hasta este valor de Q, desde 0 hasta este valor de Q, tiene valor negativo. Quiere decir que su principal se está desacelerando. ¿Sí? Eso es lo que tenía que terminar. La de profe, arriba. por eso se me mezclaron ¿Cómo? algunas. Eso es lo que tenía que terminar de pulir, porque yo ya lo había visto y bueno, se me mezclaron todos los conceptos. Ajá. Por Bueno, eso, pero te por estás eso te dije que dividiendo era el repaso. negativo. Claro, sí, Ajá. exacto. Perfecto. Vamos a ver por qué la de arriba está siempre positiva y por qué la de abajo tiene un pedazo negativo. Bueno, la de arriba está siempre positiva porque siempre está creciendo. Fíjense que la de abajo, la parte positiva del costo marginal 2, dice que el costo marginal 1 está creciendo. Bien. ¿Sí? La parte positiva del costo marginal 2 a partir del Q de punto de inflexión dice que el costo marginal 1 está creciendo. Ahora, el costo marginal 1 respecto del costo variable total dice que siempre está creciendo, porque siempre está positiva. Lo que pasa es que crece a una velocidad que se va frenando
pero siempre está creciendo. Por eso la marginal 1 siempre es positiva. Y cambian las velocidades, hasta el valor de Q del punto de inflexión está descendiendo la velocidad, pero siempre está creciendo. Y de ahí de ese valor de Q empieza a crecer cada vez más rápido. Siempre está creciendo. Por eso el costo marginal 1 es siempre positivo. ¿Sí? Reitero, el costo marginal 2 respecto del marginal 1 me dice, la parte positiva me dice que el costo marginal 1 está creciendo a partir del valor de Q del punto de inflexión. La otra parte me dice que está decreciendo. ¿Qué quiere decir? Que si el costo variable total tuviera una zona de descenso, el costo marginal 1 tendría que asumir valores negativos. ¿Ahí vamos? De hecho, el punto de inflexión entre ambos costos marginales, el 1 y el 2, es diferente también. El del costo marginal 2 está en 13, el punto de inflexión. Del costo marginal 2. Sí, según el cálculo. O por lo menos el cálculo que hice yo, no sé si está bien hecho. Bueno, adelantamos algunas propiedades con eso y por hoy dejamos, pues yo tengo que pasar al otro curso. En el valor de Q, donde el variable total alcanza el punto de inflexión, en ese valor de Q, naturalmente, el marginal 1 tiene que estar en su mínimo. Claro. ¿Sí? Y el marginal 2 tiene que estar en un valor 0. Con independencia de cuál sea el valor de Q. ¿Sí? El marginal, en el punto de inflexión del variable total o del total, del costo total, en el valor de Q del punto de inflexión, el marginal 1 tiene que estar en el mínimo. Porque está diciendo que alcanzó la mínima velocidad. A partir de ahí va a empezar a crecer de vuelta. Va a aumentar la velocidad. Y su marginal, o sea, la marginal del marginal 1, la marginal 2, en ese valor de Q va a estar en 0. Va a valer 0. ¿Qué está diciendo? Que su principal, o sea, la marginal 1, está en su mínimo. O en su máximo, después para generalizarlo. Pero en este caso va a ser en su mínimo, porque de hecho estamos viendo que el marginal 1 alcanza un mínimo. No hay valor funcional menor para ningún valor de Q en el marginal 1 que no sea en ese Q. ¿Se ve esto claramente? Sí, bro. Sí, Bueno, profe. bien. O sea que podríamos también empezar a hacer algunas deducciones, como por ejemplo, que si el marginal 2 del variable total está en 0, vale 0, quiere decir que en ese Q el variable total está en el punto de inflexión. ¿Está bien? Cuando el costo marginal 1 o el 2 vale 0. Cuando el marginal 2 valga Sí, 0, ahora sí. ¿sí? El variable total o el total, en ese valor de Q, donde el marginal 2 vale 0, en ese valor de Q está en el punto de inflexión. Y es donde es el mínimo del costo marginal 1, ¿no? Perdón, te escucho muy bajito. Y eso es donde el mismo Q es el mínimo del costo marginal 1. Sí. Exactamente. Okay. Sí, sí. Cuando el costo marginal 2 está valiendo 0, en ese Q, el marginal 1 está en el mínimo. Perfecto. Bien, ¿cómo hacemos para, a partir de una expresión que sea el costo variable total o el costo total, cómo hacemos para sacar la expresión del costo marginal? O sea, para poder graficarla, tabularla y graficarla. Bueno, eso va a quedar para la próxima reunión. Sería derivando, ¿no? Bueno, Derivando, sí. Es la primera derivada y la segunda derivada. Sí, tal cual. El mecanismo de derivación lo vamos a ver en detalle en la próxima reunión. perfecto, profe. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? No. Por el momento no, profe. Muy bien. Ustedes sigan practicando con eso. No importa si adelantan un poco, no hay problemas. Yo voy a seguir explicándolo en detalle, pero si ustedes van practicando sobre ese mismo ejercicio, con eso les va a resultar más fácil interpretar todo lo que voy explicando. Cuando se les Profe, complica, yo después lo desarrollo. Sí, una sola cosa y no le quito más tiempo. Como ya nos estamos acercando, yo hace un par de clases le había dicho que no estaba la unidad 5 en el Classroom. Se lo recuerdo, igual si no, después le envío un correo electrónico, así lo tiene, porque faltaría esa unidad, la teórica, ¿no?
a la vez. La unidad 5, esperame un segundito. Sí. Unidad 5. Ajá, bueno, lo voy a anotar y se las voy a mandar. Va a ir por Classroom, pero en vez de... esa unidad debe de estar en el drive del Classroom. Pero a veces pasa, ya me ha pasado con otras materias, que de repente no sé por qué, después de un tiempo, como que queda en el drive, pero no lo pueden encontrar en el Classroom. Así que entonces lo voy a anotar. Y después las voy a enviar nuevamente. Perfecto. Bueno, Buenísimo, profe, muchas gracias. no hay de qué. Les agradezco que me avisen. Listo, entonces nos vemos el Miércoles. Miércoles. ¿no? El miércoles. Tal cual. Ok. Mañana que disfruten de su día Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, profe. Muchas Hasta el gracias. miércoles. Chao, Hasta luego. gracias. Hasta luego.